El tema del dinero aparece muchas veces en el Evangelio. La enseñanza de Jesús y sobre todo su ejemplo de vida nos ayudan a situarnos también a nosotros en el justo lugar en relación a los bienes de este mundo. Jesús, escucha bien, no desautoriza de entrada el dinero ni a los ricos, pero sí pone en guardia del peligro que las riquezas pueden representar para la verdadera felicidad. La sabiduría que alaba la primera lectura se concreta sobre todo en el aprecio relativo que hemos de tener de los bienes de este mundo, pero sobre todo es el Evangelio el que nos orienta con el episodio de joven que no se decidió a seguir a Jesús precisamente porque era rico y la reflexión un poco dura que hace Jesús a continuación a los ricos, a los que confían en las riquezas, les va a hacer y resultar difícil, imposible como un camello pasar por el ojo de una aguja, entrar en el reino de Dios. Vamos a escuchar ahora las lecturas. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué, y se me concedió la prudencia. Invoqué, y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prefería cetros y tronos. Y, en su comparación, tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa. Porque todo el oro, a su lado, es un poco de arena. Y, junto a ella, la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza. Y me propuse tenerla por luz. Porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Palabra de Dios. El libro de la sabiduría, escrito siglo anterior a Cristo en Alejandría, nos ofrece en esta oportunidad un himno en alabanza de la sabiduría atribuido al joven rey Salomón, que pidió a Dios que le concediera sobre todo sensatez para gobernar. Todas las cosas que se pueden nombrar, cetros y tronos, el oro y la plata, la salud y la belleza, no valen nada para el autor del libro en comparación con la sabiduría que Dios concede a los suyos. Con ella me vinieron todos los juntos. También el salmista aprecia la sensatez de Dios. Dice, lo vas a escuchar en el Salmo, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Con la sabiduría de Dios, todo lo demás nos irá bien. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Lectura de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. En el breve pasaje que leemos de la segunda lectura, el autor de la carta a los Hebreos compara la eficacia de la palabra de Dios a una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de una persona, hasta el punto donde se dividen el alma y el espíritu. Esta palabra, por tanto, juzga los deseos e intenciones del corazón, y todo está patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: Les aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. En el Evangelio de este domingo 28 del tiempo ordinario, ciclo B, se agrupan varias enseñanzas de Jesús. El episodio del joven que le pregunta sobre la vida eterna, la reflexión de Jesús sobre los ricos y la pregunta de Pedro sobre lo que les toca a los que han de abandonar todo para seguirle. La pregunta del joven rico es: ¿qué ha de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le recita los mandamientos, en concreto, solo los referentes a nuestra relación con el prójimo, a lo que el joven responde que ya los ha cumplido todos. Jesús le mira con afecto y le propone la gran disyuntiva: vender lo que tiene, dar el dinero a los pobres y seguirle. Aquí el joven pues se asusta y se retira entristecido. Jesús, que debió quedar un tanto defraudado, aprovecha para comunicar a sus discípulos su visión de las riquezas. Qué difícil les va a hacer entrar en el reino de Dios a los que ponen su riqueza en el dinero. Lo que ilustra con la famosa comparación: más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ahora es Pedro quien pregunta a Jesús qué va a hacer de ellos, los que a diferencia del joven lo han dejado todo y le siguen. Jesús le asegura que recibirán el 100 por 1 ya en este mundo y luego la vida eterna. Te cuento tanto en la primera lectura como el Evangelio nos proponen dónde está la verdadera sabiduría para los creyentes de todos los tiempos. Si hiciéramos ahora una lista de los bienes que más apetecemos: la salud, la felicidad, la amistad, los éxitos, el dinero, el prestigio, el poder, ¿qué lugar ocuparía la sabiduría?
El creyente del libro de la sabiduría ha preferido la prudencia y la sensatez a todas las cosas de este mundo. El joven, el joven que se acercó a Jesús, que era una buena persona y cumplidor de los mandamientos, no ha sabido dar el paso a lo más importante y ha preferido seguir gozando de sus riquezas que no el plan que le proponía Jesús. ¿Sabes qué? La sabiduría según Dios es algo profundo. No se trata de tener más o menos cultura, más o menos erudición. Es saber las cosas y la historia desde los ojos de Dios. Saber discernir qué es bueno y qué es malo, qué es lo importante y qué no. La sabiduría es una mezcla de sentido común y de visión interior desde la fe. Nos la va comunicando pues la escucha atenta de la palabra de Dios en la Eucaristía, en la liturgia de las horas, en la meditación personal, en la lectio divina, que va haciendo pues que nuestra mentalidad vaya coincidiendo con la de Dios. Muchas personas sencillas, según las medidas humanas, nos dan lecciones de auténtica sabiduría, según Dios. Es expresiva la comparación que hace la carta a los hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más tajante que espada de doble filo, que llega hasta la juntura de la carne y el hueso, lo ve todo y nos conoce hasta el fondo. También, cuando celebramos la Eucaristía, en que Cristo se nos da ante todo como palabra, esta es por su parte viva y eficaz, como la del Génesis, dijo y se hizo. Es palabra que penetra, fecunda, anima, discierne, juzga, estimula. Quiere ser eficaz como lo es la de Cristo cuando curaba y resucitaba y calmaba, y también calmaba tempestades. En cada Eucaristía nos ponemos ante el espejo de esa palabra. Unas veces nos acaricia y nos consuela, otras veces nos juzga y nos invita a un discernimiento más claro de nuestras intenciones y obras, o nos condena cuando nuestros caminos no son los buenos. Nos va comunicando, nos va comunicando la sabiduría de Dios, además de la comparación que leemos, por ejemplo, el día de hoy. Son expresivas, otras que se aplican en la Biblia a la palabra de Dios. Es luz, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Es alimento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es semilla sembrada en el campo que produce fruto, lluvia y nieve, como descienden la lluvia y la nieve y empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar. Así será mi palabra, dice. Esta es una escena simpática. Un joven inquieto que busca caminos y quiere dar un sentido más pleno a su vida, pero el diálogo acaba en un fracaso. El joven no supo ver dónde estaba verdaderamente lo importante, y no superó el obstáculo que su riqueza le ponía para seguir a Jesús. Al contrario que el que habla en el libro de la sabiduría, que considera todo como nada, comparado con la sabiduría de Dios. Jesús le pedía, vamos a decir así, un plus, además de cumplir los mandamientos, la total entrega como cuando en otro lugar invitaba a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle. Jesús no pide cosas, sino la entrega absoluta. Escucha bien, absoluta. Menos mal
que Pedro y los demás apóstoles sí se decidieron a dejarlo todo y seguir al Maestro. ¿Cuántos en la historia de la comunidad cristiana han obedecido a esta llamada de Jesús? Han abandonado todo y le han seguido. ¿Cuántos? Fue famoso San Antonio entre los siglos III y IV, el padre de los monjes, que escuchando precisamente este pasaje de San Marcos en un sermón, se decidió a vender sus bienes y retirarse al desierto de Egipto. Aunque, aunque el pasaje de esta oportunidad no se pueda considerar necesariamente como referido a lo que hoy llamamos vida religiosa o consagrada, sin embargo, hay que reconocer que los religiosos, miles y miles en toda la iglesia, siguen la consigna de Jesús. En un mundo en que el ideal se sitúa en tener, en poseer, en enriquecerse de bienes materiales, ellos, con el voto de pobreza, relativizan su amor a los bienes para dedicarse con mayor agilidad a su colaboración con Cristo en la salvación del mundo. Prefieren perder algo para ganar lo principal. Prefieren desprenderse de las cosas que puedan entorpecer su camino de discípulos de Jesús. Como tantos misioneros que lo dejan todo y se marchan a tierras donde no tienen ningún seguro de subsistencia, o como tantos jóvenes que dejan la familia y sus posibles y prometedoras carreras para entrar en un seminario y aceptar la vocación a la vida de ministros ordenados en la comunidad cristiana. También nosotros, tú y yo, deseamos seguir de cerca a Cristo. Cumplimos los mandamientos, solo faltaría que matáramos o robáramos o defraudáramos a nuestros padres, pero somos invitados a una entrega más total a Cristo, sin anteponer nada a su amor, cada uno en su vocación dentro de la iglesia. ¿Sabes qué? A ver, se trata de seguir a Cristo sin demasiados cálculos y reticencias. También a nosotros nos cuesta renunciar a lo que estamos apegados. Las riquezas, o las ideas, o la familia, o los proyectos. Cuando estamos llenos de cosas, no tenemos agilidad para avanzar por el camino. El atleta que quiere correr con una maleta a cuestas conseguirá pocas medallas. Es el ejemplo que nos dio el mismo Jesús, el cual, siendo de condición divina, se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Así es. El triste episodio del joven que se retira asustado le da ocasión a Jesús para reflexionar sobre lo que ha sido la causa de esta cobardía, las riquezas. Jesús no tiene nada contra los ricos, ni afirma que las riquezas son malas, ojo, pero sí advierte una y otra vez que son peligrosas en el sentido de que nos pueden impedir estar abiertos a los bienes verdaderos, del reino. Depende de cómo se usan esas riquezas, porque nos pueden llevar a sentirnos tan satisfechos y llenos de nosotros que no quede en nuestro ánimo lugar para Dios ni para la caridad con los hermanos, de quienes afirman la imposibilidad de salvarse es de los que ponen su confianza en el dinero. La comparación del camello que no puede pasar por el ojo de la aguja no sería cuestión de aguarla con interpretaciones más o menos verosímiles.
Sencillamente es una exageración intencionada como otras de Jesús, como lo de la fe que mueve montañas o lo de la paja y la viga en el ojo, expresando así que es imposible que uno que se apegue a los bienes de este mundo pueda tener todavía sitio para los bienes del reino. Es una afirmación inquietante que hay que aceptar tal como está. La pregunta de Pedro, seguramente compartida por los demás apóstoles, expresa la poca madurez que tenía su fe y su seguimiento de Cristo. Su afirmación es exacta. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Las redes, las barcas, la mesa de los tributos. No como el joven cuya negativa acaban de presenciar ellos mismos también. Pero tal vez aquí se muestra que esperan una recompensa, que no ha sido del todo gratuito su seguimiento. Su concepción del mesianismo es más bien política e interesada. Dos de ellos pedirán estar a la derecha y a la izquierda del Señor. Recuérdalo, cuando llegue el reino. ¿Pregunta acaso una madre cuánto le van a pagar por su trabajo? ¿Pone un amigo precio a un favor? Otra pregunta. ¿Pasó Jesús factura por su entrega a la cruz? La respuesta de Jesús es esperanzadora y misteriosa a la vez. Recibirá en este tiempo 100 veces más y en la edad futura vida eterna. No se trata de cantidades aritméticas y tantos por ciento. No, la respuesta se refiere a la nueva familia que se crea en torno a Jesús. Dejamos un hermano y encontramos 100, con la perspectiva de la vida eterna como premio definitivo y generoso. Como premio. Una experiencia de ese 100 por 1 que promete Jesús la tienen tantos cristianos, clérigos, religiosos y laicos que entregan sus mejores energías a trabajar por el reino de Dios y saben lo que es la generosidad de Dios incluso en este mundo gozando, por ejemplo, de ese otro género de familia y parentesco que Jesús ha formado en torno a sí. Aunque también experimentamos todos en alguna medida esa otra palabrita que Jesús añade a la lista de ventajas. Con persecuciones, atento, con persecuciones. No asegura el éxito y el aplauso de todos. En todo caso, sabes que la felicidad del que se sacrifica por los demás. Eso. Lo que sí promete es la cruz y la persecución. Una cruz que estaba incluida en su programa mesiánico y que también tocará a sus discípulos. El amor muchas veces, entiéndelo, supone sacrificio, pero vale la pena. Es sacrificio por amor.